Aquí llegamos, somos fuego, con Francisca que está sin miedo. Matías trae la energía, nos unimos en sintonía. Voces que hacen que te inspiran, con su fuerza te motivan. La voz del pueblo en el aire, esta fiesta nadie pare. Vamos juntos a cantar, que este sueño no va a parar. Aquí estamos sin temores, somos tus nuevos motores. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de La Voz del Pueblo, con otros temas interesantes. Hay mucho que hablar hoy día. Así que, Hola. bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Cristian? ¿Cómo estás, Matías? Aquí estamos. Hola. Yo muy bien, deseoso de empezar un nuevo programa. No sé si vamos en el quinto o en el sexto, pero ya estamos iniciando con qué tema. Con salud mental hoy día. Salud mental. Oye, contarle a la gente que me di cuenta que tenemos 2 capítulos subidos en YouTube y no sé qué pasó con el otro, el del estallido social. Sí, y se supone que estamos como en el quinto. Sí, no, pero el primero, acuérdense que el primero lo hicimos de 2 partes y ese dijimos que no lo íbamos a subir. No lo íbamos a subir, pues. No. Sí, lo dijimos, pero... porque tuvimos problemas ahí técnicos, ¿se acuerdan? Sí. Empezamos 3 y terminamos 2. Sí, pero bueno, tal como lo decía Cristian, vamos, si no me equivoco, en el quinto capítulo. Así que hemos hablado de temas bastante interesantes y hoy no va a ser la excepción. Y yo creo que más de algunos se van a sentir identificados. Espera. Uh-huh. Hoy día le vamos a dar nuevamente la bienvenida aquí a nuestro jefe, porque el capítulo anterior no estuvo. ¿Verdad? Estaba lesionado. Cagó pena. Sí, cagó pena. Pero ya estoy recuperado al 100, así que no hay problema. Dicen. Detalles. Detalles de la edad. Así que eso. ¿Quién puede mencionar qué temas vamos a hablar hoy día? Si pueden mencionarlo a la gente. Hoy día, se supone, no sé, pues si me pone el banner, jefe, yo creo que voy a poder mencionarlo porque mi memoria no me acompaña. Ahí está, mira. Hoy día el tema es la relación entre la salud mental y la dependencia de fármacos. Uh-huh. Yo creo que más de alguno se va a sentir identificado con este tema. Sin ir más lejos, de hecho, dentro del canal mismo nos vamos a sentir identificados. Entre los conductores del programa. Sí. Entre los conductores del programa nos vamos a sentir más identificados porque si hablamos de salud mental, yo creo que aquí entre los 3 no hacemos uno. Uh-huh. Mira, yo voy a decir, yo me siento totalmente identificado. ¿Tú, Pancha? Pero por supuesto, o sea, desde que lo propusimos. ¿Y tú, yo he estado con hartos problemas también con temas de salud mental. El problema es que la salud mental es muy mal mirada en Chile y en todo el mundo. Si uno, por ejemplo, se tira una pierna, se rompe un brazo, lo normal es que el doctor lo vende, le ponga un yeso, lo deje aquí, cualquier tipo de cosas. Pero si alguien tiene un problema de crisis de pánico, crisis de angustia o algún otro tipo de patología que no es común o que la gente no entiende, entonces el tipo está loco, está enfermo y tiene un montón o no lo entienden, no dicen, oye, pero ¿cómo? Si eso no puede ser, no lo tranquilizáis porque no es visible, no es tangible. Entonces, no ser tangible es tan mal mirado, pero es una enfermedad, así como como estáis cojo, como te cobran un brazo y también necesitas tiempo de recuperación. Ya, lo que pasa, yo te voy a explicar un poquito. Lo que pasa es que las enfermedades mentales no son enfermedades patológicas. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de enfermedades patológicas, hablamos de una gripe, hablamos de una neumonía, que esas son enfermedades patológicas donde con antibióticos podemos tratar el cuerpo en un corto periodo de tiempo donde podemos reponernos sin llegar a tantos extremos, ¿cachai? Aparte que son enfermedades que las personas fácilmente podemos reconocer. ¿Te fijas? Entonces, eso es un término patológico. Cuando hablamos de salud mental, no hablamos de enfermedades patológicas, como son mentales, no son enfermedades que se dejan ver a simple vista. Incluso algunos de sus síntomas son muy poco perceptibles.
que se van viendo en algunas personas durante el desarrollo en los niños y ya cuando estamos adultos se pueden manifestar de otras maneras. ¿Te fijas? Entonces, esa es la diferencia entre algo mental y entre algo patológico. Muy buena explicación ahí para tenerlo en consideración, para aclararlo. Y yo creo que, obviamente, siguiendo esta relación del uso de medicamentos en este caso, para problemas justamente de salud mental y ese tipo de cosas, obviamente los medicamentos psiquiátricos, que a uno les dice el médico, no sé cómo decir, les medica, no sé, no se dice así. Diagnostica. Eso mismo, eso mismo. O no, tampoco parece que no es así tampoco. No, pero espera. ¿Cómo? Devuélvete para atrás para poder escucharte y a ver si te puedo ayudar. Cuando el doctor te da ciertos medicamentos, ¿cómo se llama eso? Medicación, farmacología, Ya, eso. Lo que son, por ejemplo, el tratamiento tema de los... farmacológico. Eso. Lo que son los antidepresivos, los ansiolíticos, ¿ya? Los antipsicóticos, y obviamente esos son estabilizadores de ánimo, ¿ya? Pero aquí hay que tener una salvedad, porque al final el uso de estos fármacos, y yo creo que eso podríamos entrar a analizar de lleno, cuándo son una necesidad y cuándo pasan a ser una dependencia, porque al final, si te haces dependiente de un fármaco, eso no te juega a favor. Depende a ver, ¿por qué se diagnostican? Bueno, primero que nada, la gente que tiene crisis de pánico, para que no se sienta asustada, que tenga un apoyo en este programa también, porque estar con temas de salud mental es poco complicado y poca gente lo entiende. Entonces, solamente la gente que ha pasado por algún tipo de crisis entiende este tipo de situación. En mi experiencia, hay cosas que se pueden controlar, pero cuando llega un nivel de angustia tan grande, necesitas dependencia de un medicamento. Hay gente que tiene patologías, no sé si la palabra está adecuada de acuerdo a la definición de Plantilla, pero hay gente que tiene problemas crónicos o psicológicos que son muy fuertes y que deben ser tratados para toda la vida. Hay otros temas que yo siempre lo he dicho, el sistema nervioso, ¿cómo funciona esto? El sistema nervioso, estoy hablando específicamente de crisis de pánico, cuesta que se desarme, pero por alguna situación de estrés o de alguna manera, de algún tema que sobrepasa ese nivel de intensidad, tus nervios se desordenan y cuesta mucho que se ordenen. Y cuando llega un punto de angustia en que no eres capaz de controlarlo, normalmente sí que tienes que recurrir a un psiquiatra para que te estabilice tu sistema nervioso. Ahora, dejar las pastillas cuando, yo creo que lo debe decidir un profesional, ¿ya? Te lo dice un profesional. Pero ojo con un detalle ahí. ¿Te lo indica un profesional? Sí te lo indica un profesional. Pero hay muchas veces que, lamentablemente, como aquí en Chile todos sabemos que funciona de repente a la pinta de las personas, que como quieren en realidad, la pinta de uno prácticamente, tienes que tener cuidado porque el uso de los estabilizadores de ánimo, ansiolítico y todas las cosas que tengan que ver con el control del sistema nervioso tienen que ir consumiéndose de forma gradual y disminuyéndose también de forma gradual. Eso en el caso de que tu sistema nervioso sí tenga una buena evolución, ¿cachai? Para no llegar a ser un fármaco dependiente, porque recordemos que la farmacodependencia no solamente es con el tema de los ansiolíticos o estabilizadores de ánimo, sino que también es con los remedios más comunes. ¿Por qué? Porque mira, fíjate en un detalle. La mayoría de las personas hoy en día no solamente sufrimos de las terapias, digamos, a ver, creo que me voy a entrar a explicar un poquito mejor. La mayoría de las personas y la mayoría de los jóvenes estamos sufriendo de crisis de pánico. Fíjense que es algo muy común. Ustedes le preguntan a una persona, oh, no, es que me siento así y me siento así. Ya, vamos al médico y nos recomiendan tal remedio. Ejemplo, la misma sertralina. Es un estabilizador de ánimo, uno de los más comunes, ¿cierto? Pero también tenemos la farmacodependencia a los remedios cuando nos automedicamos, que también es un tema importante, porque hay muchas personas que se automedican y a veces toman paracetamol, que es el más común, ibuprofeno. En el tiempo de la primavera tenemos los antialérgicos, que son la clorfenamina, desloratadina, tenemos otras cosas más también, ¿cachai? Para el antiinflamatorio siempre te recomiendan que el ketoprofeno, que el diclofenaco, y al final de cuentas todas las personas y la mayoría terminamos requiriendo de un fármaco.
Entonces, no solamente hay farmacodependencia a este tipo de medicamentos, ya sea por su capacidad de control grande que tiene, porque son remedios de alto, perdón, se me fue la Alto palabra, ya. consumo. De amplio espectro en cuanto a efecto. Son muy rápidos, ¿cachai? Entonces, todo el mundo tiene farmacodependencia, ¿cachai? Entonces, no solamente a este tipo de remedios, sino que también a los otros que son los más comunes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tendemos a automedicarnos. Ajá. Es que sí, pues que nos pasamos en dos tipos de remedios. Uno son los ansiolíticos, los temas de salud mental, y otra cosa son los medicamentos que, no sé, pues me duele un brazo, no sé cuál es el remedio para el dolor, pero o me siento un poquito resfriado, paracetamol, un Tapsin, que son remedios que no necesitan receta. Es difícil, hay mucha gente que se automedica, ya sea por temas mentales o por temas de salud que son un poco hipocondríacos. Entonces, cualquier cosita, una pastilla va adentro. Lo que no saben De es que las hecho, pastillas afectan mucho el hígado también de procesar, entonces Sí, po. son varias aristas ahí que de tienes que ver. hecho, tocaste un punto muy importante. La hipocondria también es una enfermedad relacionada completamente a la salud mental. Sí. Sí, pues. Así como la claustrofobia, así como crisis de pánico, crisis de angustia, todo ese tipo de cosas son cosas que afectan el día a día, que de alguna manera que no son tratadas y son mal vistas, por así decirlo. Ahora, creo que en este último tiempo ya está más común, ¿no? Las crisis de pánico en general dan entre 18 y 40 años, así que ese es como el rango, que tú tengas toda la vida patologías, eh, se gatillan generalmente a esa edad. Después ya empieza a pasar, el cuerpo no es capaz de generar tanta adrenalina. Ajá. Pero Recordemos que todo igual, este igual tema va con pasa, el tema de adrenalina. ¿Mm? oye, Cristian, igual pasa mucho que, por ejemplo, yo he tenido, o sea, la posibilidad de escuchar casos de personas que, por ejemplo, los mismos temas musculares, por ejemplo, llega a cierta edad y uno sufre de los huesos, eh, y es típico eso de la artrosis y todo ese tipo de enfermedades, que al final, obviamente, llega un punto que hay ciertos remedios que ya no te hacen efecto. Pero, por ejemplo, no, ¿se acuerdan ahí que lo mencioné en el grupo, de hecho, cuando estábamos hablando de este mismo tema? Que al final pasa en, no sé, pues, a ocupar o a depender, por ejemplo, en este caso del tramadol, que igual uno tiende, o sea, no sé qué, desconozco, no he usado tramadol yo ni nada por el estilo, pero desconozco sus efectos, ¿cachai? Pero lo que sí sé es que es muy fuerte, ¿cachai? Pero al final también llega un punto, ¿cachai? Que tanta dependencia de ese fármaco, tanto uso de ese fármaco, ¿cachai? Al final ya ni siquiera te hace efecto, po. Y ahí, ¿qué es lo que sigue después? ¿Cachai? ¿Con qué tratamiento puedes seguir así como para tratar de calmar los dolores? Ujú. Sí, pues ahí es complicado el tema porque si bien es cierto, a nadie le gusta estar con dolores, refome a la Ujú. gente que está constantemente con eso. El cuerpo está, ¿cómo se diría la palabra? El cuerpo es un animal de costumbre, por así decirlo. Sí, po. Toma pastillas y se empieza a acostumbrar o a adaptar a cualquier tipo de proceso, entonces cada vez el efecto es menos. Y por eso te digo tiene que ser como tiene que ser bajo guía o receta médica, porque ellos son los especialistas como para que te digan, oye, tómate ciertas dosis, o regula esto, o aquí ya necesitas otro tipo de cosas. Pero también llega a un punto en que hay gente que tiene tanto dolor que, puta, ¿qué hacía ahí, po? Sí, Entonces po. ahí ya llegaste a un punto, son todas aristas. Ahí está la gente que se automedica, que generalmente es la que le va más mal porque ya después no hay, los doctores cuando lo agarran ya no hay qué hacer. Y está la gente que realmente tiene un dolor crónico Ujú. y tiene que tomar ese tipo de pastillas y llega un momento en que el cuerpo no le da efecto. Entonces, Y eso mismo yo ¿dónde creo que logra el pasa. punto de equilibrio? Y eso mismo yo creo que pasa con el tema del paracetamol, o con el uso excesivo de paracetamol, que también llega un punto, ¿cachai? Que lo ocupáis bastante y que al final después ya te deja de hacer efecto en el cuerpo. Sí, Es pues, que y tenés piensen, chiquillos, que los fármacos son una droga, para empezar.
todos los medicamentos son un tipo de droga lícito, digamos, por decirlo de alguna manera, porque son los que están permitidos bajo el estricto rigor de la ley. Y pensemos, por ejemplo, mira, tú delante, Matías, dijiste que no sabías cómo era el tema del tramador. El tema del tramador, uno de los efectos secundarios más comunes del tramador son las náuseas, dolores de cabeza, vómitos, mareos, incluso un poco de sudoración, estreñimiento, boca seca. Esos son los efectos del tramador. Ahora, va a depender también el uso de qué tipo de administración de tramador, por ejemplo, puedo usar, porque tienes cápsulas en vía oral, tienes vía inyectable y hay gotas. Ya, yo no sé, mira, yo he visto gente que lo usa en gota y honestamente quedan mal con el uso del tramador. También he visto muy de cercano aquí, porque es muy común que se use el tramador, y otro remedio que también se usa, que es muy común para la gente con dolores, por ejemplo, como decías tú, es la pregabalina también. Entonces esos son medicamentos muy comunes que producen ese tipo de efectos secundarios. También producen estreñimiento. ¿Ya? Y recordemos que, como decía al principio, como todos los fármacos son una droga, todas las drogas tienen un límite de efecto. Ejemplo, cuando tú consumes marihuana, vamos a poner esto, cuando tú consumes marihuana, te da un efecto, una sensación muy placentera. Pero resulta que mientras más vas consumiendo la droga, más corto el efecto de placer. Sin embargo, la necesidad que tu cuerpo genera para sentir ese efecto de placer aumenta, más el efecto de placer va disminuyendo. ¿Por qué? Porque vas necesitando cantidades más grandes del mismo, ¿cachai? Ajá. No sé si con esa explicación quedó claro. Es como el alcoholismo, como el tabaquismo, con definiste las adicciones, la definición de adicciones. Lo mismo Pero pasa sí, con los también se fármacos. hace. ¿Con los qué? Con los fármacos pasa exactamente lo mismo. Mira, yo he conocido de casos de personas que se vuelven incluso adictos a la anestesia. A La la morfina anestesia. también, pues. A mí, mira, yo me voy a poner de ejemplo. A mí una vez me inyectaron morfina, porque tuve un dolor que ya no lo aguantaba. Yo echaba al hospital abajo, yo estaba hospitalizada. Y venía recién saliendo. Consulta, perdón la ignorancia, pero ¿después del tramador viene la morfina o no? Yo, no, mira, creo que sí. No, porque hay otros remedios, pero me parece mucho. He escuchado de más casos de morfina y tramadol que de otros remedios. Ah, ya. Al menos yo. Y yo sí usé la morfina en 2 oportunidades. Y créanme que es peor que cualquier otra droga. Literal, ahí sí quedé viendo elefantes de colores. Oye, pero no hicieron más que inyectarme la morfina y a mí así, en cosas de segundos, mi mente no sé para dónde se fue. Empecé a sudar, mareo, náusea, y yo así tratando de no caerme de la camilla porque según yo me iba a caer de la camilla. Entonces, mal, ¿cachai? 3 doritos después estaba ya en Júpiter. No, olvídate, yo estaba de allá a la luna, la pancha no existía y tenía apenas 16 años. Oye, mira, acá nos están llegando comentarios. Saludos, Francisco José González. Mi amor, te mando muchos saludos y besitos. Mira, Nicole también. Hola. Nico, preciosa, te amo. Saludos, mira, saludos. Mira, aquí Nicole dice, a mi mamá le daban tramadol para el dolor. Y acá vuelve a comentar y dice, tramadol es derivado de la morfina. Mira. Sí, eso es muy verdad. La mamá de la Nico es mi amiga. Bueno, ya toda la gente sabe. Ojo, esto no puede salir de aquí, es un secreto. Nadie va a comentar, no te preocupes. No, nadie lo va a comentar. La mamá de la Nico, ella sufría de cáncer. Por eso le daban este medicamento, porque se suele usar en las personas que tienen fibromialgia, que tienen cáncer, que tienen problemas con que tienen problemas con la columna, ese tipo de cosas. Ahí se suele usar el tramadol o la morfina, ese tipo de cosas, ¿cachai? Así es. Oye, miren, aquí tengo una información que dice, ¿cuándo es necesario, obviamente, utilizar los medicamentos?
cuando el medicamento es recetado, obviamente, como lo veníamos conversando por el médico, el profesional, obviamente, para tratar un trastorno diagnosticado, ¿ya? Cuando obviamente este medicamento mejora significativamente la calidad de vida del paciente sin generar un efecto adverso o grave, ¿ya? Y por último, cuando es parte de un tratamiento integral que incluye terapia psicológica y cambio en el estilo de vida, ¿ya? Así que ahí obviamente que es necesario este tipo de medicamento. Y cuando se transforma en una dependencia a un medicamento, cuando el paciente siente que no puede funcionar sin el medicamento, como también lo comentamos, incluso sin supervisión médica, ¿ya? Cuando aumenta la dosis sin recomendación del profesional, que eso también pasa mucho, que en estos casos de hipocondria, eso mismo, Hipocondria. eso, que al final uno se automedica y uno va auto-ingiriendo dosis que según el cuerpo cree que uno necesita, ¿ya? Y otro aspecto también es cuando hay síntomas de abstinencia al intentar dejarlo, como el insomnio, ansiedad extrema o cambios de humor, Sí. ¿ya? Por eso es importante que el médico vaya acompañando este proceso y no tampoco así como dejar las pastillas de una. Es todo un proceso. Por eso dije al principio, es importante aplicar las dosis de forma paulatina, como también es importante dejar el fármaco de la misma manera. Sí. Porque todo el cuerpo empieza a experimentar, como bien dijiste tú, el síndrome de abstinencia. Y eso, al final, en vez de ayudarte, empeora tu sistema nervioso porque la ansiedad te come, porque tu cuerpo al final se hace dependiente a la droga. Ya ni siquiera es por la pastilla, es en sí el efecto placebo que recibe tu cuerpo al saber que estás ingiriendo el fármaco. Así es, jamás se deben dejar las pastillas así de golpe, solamente se tiene que dejar paulatina, no sé, un cuarto menos por semana, después media pastilla en la semana, después un cuarto, después día por medio. Así se dejan, pero generalmente tiene que ser asistencia médica. Así Y que sobre todo el tema de las patologías psicológicas es muy relevante que tampoco se dejen de un día para otro, porque al final eso mismo, hacer ese cambio de dejar de tomar las pastillas te puede hacer un retroceso pero enorme en todo lo que uno ha avanzado psicológicamente. Mira, Mati, por favor, continuemos con los comentarios porque están llegando Sí, algunos muy sí, interesantes. me ayudan a a leer ver. eso, sí, que son Sí, por muchos. supuesto. Lorena Fuentes, hola, buenas noches a todos. Saludos, negrita. Saludos. Nicole Luna, mi mamá tenía como 8 enfermedades, dentro de estas un ACV secuelado. Uy, los accidentes cerebrovasculares. Un tema también que yo creo que va a ser interesante tratar las enfermedades vasculares para un próximo capítulo quizás. Sí. Cuando te medican con estos remedios, jamás viene acompañado de terapia psicológica ni nada. Depende. Si son enfermedades terminales o algunas enfermedades que no requieran el uso del psicólogo, no te lo van a recomendar, porque son en casos estrictamente necesarios. No, yo discrepo, porque en general cuando tú sufres etapas como la que menciona ella, cáncer, ACV, que yo tengo un amigo que le dio ACV y un conocido que le dio ACV, él perdió todo el lado izquierdo. A todo esto fue por la vacuna, la del COVID. A todo esto se le dijo el médico. A él le hacía mal la vacuna del COVID, le dijeron que no se inyectara, se la inyectó y le dio una ACV. Y él no se acordaba cómo leer, no se acordaba cómo la dirección. Entonces, yo creo que todas estas enfermedades, cáncer, enfermedades del corazón o cualquier tipo de cosa, yo creo que deberían ir acompañados con terapia psicológica. Obviamente, yo creo, porque aquí esto es una impresión de cada uno, yo no creo que lo hagan porque hay un tema de costo de por medio. Incluir, ya están con el tratamiento, sobre todo la salud pública, al cáncer, al corazón o cualquier tipo de esto de otro, y meterle un costo adicional de un psicólogo para todo esto, es un costo. Pero la realidad es que la persona sufre y la persona queda con secuelas y nadie lo orienta, nadie dice esto es normal o esto está bien, o por esto, oye, es normal que yo no me acuerde de leer, o normal, tienen que esperar, no sé, un mes a que llegue ande el doctor. Y recién ahí dicen, saben, sí, es normal, chula, pero... Ya, pero para.
En el tema de las personas que sufren ACV, por ejemplo, yo te lo digo porque yo lo vi muy, muy de cerca. Ellos, cuando les da ACV, te pasan kinesiólogo, tienes el médico que te revisa, tienes fonoaudiólogo y el otro, no me acuerdo cuál es, hay otro más, terapeuta ocupacional, el terapeuta ocupacional para adultos. ¿Neurólogo? Todos, no, dije médico, kinesiólogo, fonoaudiólogo y el terapeuta ocupacional. Y la pregunta Ellos son mía los es, ¿neurólogo no? Porque es el de la neurólogo cabeza. está dentro de los médicos. Sí, Ah, pues. ya. El neurólogo tiene que revisarte. Por ejemplo, yo tengo De un hecho, familiar de hecho en mi casa. se supone que el neurólogo es como en este caso, como el que está de base, po, el que Es ve que todo el el tema. Po. neurólogo es el que tiene que ver. Neurólogo y neurocirujano, ellos ven todo esto. Ellos se Sí, dedican a esto. Te lo digo ¿por qué? Porque aquí yo tengo un pariente muy adorado por mí y le dio una ACV y fue revisado por todos ellos. Y encima de esto, fíjate, cuando nos dimos cuenta que él estaba entrando en depresión por el ACV que le vino, que él sufrió un ACV, un infarto cerebral, aquí en el tálamo del cerebro, que es una partecita de aquí de nuestra cabecita, de la masa encefálica, que funciona como el on y el off, es como el prende y apaga, ¿cachai? Debido a este accidente que él tuvo, permanecía muchas horas durmiendo porque el tálamo controla precisamente eso, cuando tú estás durmiendo, cuando estás despierto. Ya. Y a él se le apagó el tálamo, porque fue en esa parte del cerebro, y eso está ubicado acá atrás, más o menos por esta parte, ¿cachai? Y fue todo por un coágulo de grasita que viajó al cerebro y dejó la patada. Sin embargo, él recibió ayuda de kinesiólogo, neurólogo, médico que lo revisó completo, médico general, recibió ayuda de neurocirujano, fonoaudiólogo, recibió todo y encima tuvo también psicólogo. ¿Viste? Entonces, en todos los casos no te lo van a dar. En la mayoría a lo mejor sí, pero en todos no. Porque va a depender del tipo de paciente también. Porque hay pacientes que no lo requieren porque tienen la capacidad de enfrentar bien y aprender a convivir rápidamente con sus enfermedades. Hay otras personas que no. Y las que no son las que necesitan ayuda psicológica para entender el proceso, para saber qué tipo de enfermedad es la que tiene, qué complicaciones y manejar los estados de ánimo, porque las enfermedades deterioran el estado de ánimo de las personas. En mi experiencia yo he visto a esta gente que en realidad, a mi juicio, se ha deprimido en la enfermedad o está hospitalizado y no he visto que ni se asomen los psicólogos para ese tipo de cosas. Por eso te lo digo yo. A lo mejor él tuvo la suerte de que sí le llegó un psicólogo, pero en general yo no lo he visto. Por eso te lo digo. Pero bueno, son enfermedades complicadas y quizás el tema de Nicole, ¿se llama la niña? ¿Nicole? Sí. sí. Quizás la mamá de Nicole a lo mejor necesitaría médico o necesitaría algún tipo de psicólogo y no se lo asistieron. Recordemos que no todos los, como lo que hablamos del hospital en el capítulo anterior, no todos los hospitales son buenos, no todas las clínicas son buenas, no todos los médicos son buenos y hay otros que buenos o malos, entonces va a depender a la larga de una lotería de quién te toque. Claro. Eso Oye, tiene mucho que ver. sigamos con los comentarios, que hay muchísimos, y no no quiero dejar a nadie atrás. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué O bueno, si qué no, bueno. o si no nos pegan después. No, no Sí, llegan los reclamos, no llegan los reclamos. No, sí, Con una, jamás te entregan la información completa, y eso ya lo habíamos leído, ¿no? No, jamás te entregan la no. información completa respecto a cada medicamento, es como vaya y aprenda sola. Mira, puede ser, pero en mi caso, por ejemplo, yo estoy usando un medicamento para mí nuevo, y a mí el médico me explicó paso a paso los efectos que podría causar el medicamento en mí. Me habló de los pros y los contras, ¿cachai? Entonces, Amigo, oye, Pancho, yo también tuve hace un tiempo atrás, bueno, ahora voy saliendo de mi proceso de salud mental, afortunadamente, pero cuando estuve en su momento así como comenzando, también me hicieron, el mismo psiquiatra me fue explicando así como, mira, este medicamento causa este efecto y te genera esto, así como me fue explicando detalladamente cada medicamento. Así por que yo eso, tenía conocimiento además de lo que consumía, tomaba, ¿cachai? Al final sabía qué es lo que hacía, por el efecto que causaba en mí. pero ¿Cachai? viste, por eso, porque, y lo explican porque estamos de acuerdo que no todos los cuerpos toman, Ujú. no todos los cuerpos toman, perdón, generan,
mira, me enredé, perdón. No en todas las personas los medicamentos generan el mismo efecto. En algunos generan efectos adversos, en otros funciona bien, en otros funciona mal. Mira, yo en mi experiencia he aprendido a ver medicamentos que la Pancha explicó para qué servía. Entonces yo estaba diciendo, para eso me lo dieron. Sigamos con los comentarios. Sí. A ver, Sí. yo estoy Lorena exactamente- Fuentes, yo estoy hace más de 16 años con un antidepresivo, venlafaxina, de 15, son 2 al día. Ya es un tema la dependencia. 16 años, más de 16. Negra, mira, honestamente lo tuyo ya es crónico, por decírtelo de una manera más amable, porque honestamente va a llevar tanto tiempo con un medicamento y no soltarlo, es porque ya realmente ya esto es, hablamos de una dependencia aquí con todas sus letras. Porque yo creo que si no tienes el medicamento no te sientes como cuando lo consumes. Pero me imagino que en ese caso obviamente tiene el respaldo del médico detrás, que obviamente Debe le va tenerlo, haciendo un porque seguimiento, remedio, ¿cachai? Sí, pues. Yo tuve 20 años con un medicamento, lo dejé así como 5. Pero también, pues, también no me sentía cómodo con si no tenía el medicamento. Y pues fui dejando de a poquito, pero también tiene que ver mucho con la edad, en el caso de los temas de ansiedad. Entonces, Ujú. en el caso de ella, yo la entiendo, bueno, y cuando se sienta cómoda, a lo mejor lo va a poder dejar, pues, a lo mejor está pasando por niveles de estrés muy altos también ahora y no es conveniente tampoco. Puede ser. Lorena, si no lo tomo, en 2 días mis días se vuelven negros. Es terrible, pues. Nicole Luna, en mi caso, aún respetando dosis y horarios y haciendo todo lo que decían los doctores, mi mamá igual se descompensaba mínimo una vez a la semana. Pero es que eso va a depender, pues, Nera, porque yo creo que tu mamá, probablemente, más que enfermedad de salud mental, lo de ella era todo patológico. Cuando son enfermedades patológicas, lo más común y lo más normal es que las personas tengamos descompensaciones dependiendo de las enfermedades. Por ejemplo, me voy a poner yo misma de ejemplo. Yo por lo menos 1 o 2 veces en el mes tengo una descompensación. Yo soy diabética tipo 2. Entonces, y para que ustedes sepan, el no secretar insulina en el cuerpo, de hecho, problemas en el hígado también producen problemas de desestabilización en el ánimo. El exceso de azúcar en la sangre de los diabéticos produce muchos problemas, incluso puede llegar a generar problemas de bipolaridad si no se controla. Sí. Oye, yo quiero hacer un comentario con Lorena y con Luna. Con Lorena no lo dejes todavía, déjalo cuando se siente cómodo y con medicamentos, porque si en este momento te está yendo a negros, porque a lo mejor estáis muy ansioso. Entonces eso. Y con la Luna, ¿cómo se llama la otra niña? Nicole. Se volvió. Con Nicole. Nicole, yo creo que 1 o 2 crisis al mes es razonable, pero una crisis a la semana, no lo sé. Yo lo creo que a lo mejor debería hablar con el médico para regular la La dosis, dosis, ¿no? que a lo mejor es muy bajito. Sí. Lorena, A ¿qué mí, dice? espérame, a mí en ese punto, así como lo que hablan de regular la dosis, a mí también me pasó en un principio que obviamente el psiquiatra te da un tratamiento y obviamente en base a lo que uno, él obviamente ve y analiza y toda la cuestión, pero tal como lo decía en un principio la Pancha, al final no todos los cuerpos van a reaccionar de la misma forma, ¿cachai? Entonces, el psiquiatra me dio un tratamiento y justamente ese tratamiento habían ciertas pastillas que estaban muy fuera de lugar la dosis, ¿cachai? Necesaria para mí y hacían que me dolía la cabeza. Me dolía mucho la cabeza así como con ese medicamento. Y me lo fue regulando a tal punto que encontró la dosis perfecta, ¿cachai? Entre todas las pastillas que tomaba, que eran varias, pero logró estabilizar eso, pues, ¿cachai? Por eso es importante también que se pueda ir regulando eso para que al final las crisis vayan disminuyendo también. Eso tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, les voy a contar otro secreto de mi vida a la gente, ya que estamos en confianza. Les voy a contar otro secreto de mi vida. En nuestro lugar seguro.
Es nuestra zona de confort. Lo que pasa es que esta personita que ustedes ven aquí está pasando lamentablemente por un tema de salud mental precisamente, porque lamentablemente soy una persona que guarda muchas cositas en su cabeza, entonces, bueno, me pasaron la cuenta y llegó un momento donde mi cuerpo ya no aguantó más y explotó. Entonces, yo estoy tomando medicamentos, no voy a nombrar específicamente qué tipo de medicamentos estoy usando, ya por obvias razones, hay que entender que igual hay que mantener eso bajo perfil por si acaso, uno nunca sabe. Pero mira, yo empecé tomando la mitad de una pastillita, la mitad, por 2 semanas me la dejaron. Y ahora ya que pasé las 2 semanas, pasé al comprimido entero. Y el médico me dijo, ya pasaste las 2 semanas con media pastilla, ahora te tomas la pastilla completa y de ahí ya no nos movemos. ¿Por qué? Porque el médico comprobó que entre la mitad y un comprimido, a mí por lo menos me sirve. Y ando bien. La pastilla que yo estoy usando es un estabilizador de ánimo, ¿ya? Porque andábamos así muy irregularizada con todas las cosas, porque yo sí estaba sufriendo de crisis de pánico y tiritaba, las crisis de pánico me producían, no estaba comiendo, se me estaba cayendo el pelo, no tenía ánimo de nada, yo no me quería levantar en todo el día, me la pasaba llorando, lloraba mucho, porque honestamente hubieron cosas que a mí me mandaron a la punta de la loma. Y son cosas que yo las vengo arrastrando desde hace mucho tiempo, solamente que en el último tiempo me pasó algo con lo que yo no contaba y que simplemente eso fue como la gotita que derramó el vaso. Entonces, por eso estamos conversando también el tema de la salud mental. Es importante tocarlo porque encima todos sabemos que aquí en Chile el tema de la salud mental también es un tema que está bastante al debe dentro de lo que tenemos que ver con el sistema de salud, porque cabe dentro del sistema de salud lamentablemente. Y está bastante al debe porque si ustedes se fijan en los CEFAM, ¿qué es lo que más falta de repente? Psicólogos. Y generalmente encima tienes que cada vez que te toca un psicólogo, normalmente te lo cambian y tienes que estar constantemente repitiendo la historia. ¿Cachai? Y sin olvidar el costo de los medicamentos, que son carísimos, todos los de salud mental. Y al final, Todos los de salud mental son extremadamente caros. Estamos hablando de 20, si lo pilláis en la farmacia del barrio, si lo pilláis en Cruz Verde o más al cobrar, aprovecho para pasar el dato, son 40.000 pesos en día de oferta. Pero así la diferencia, vuelvo a repasar, cada capítulo hay que repasar un poquito a estas empresas que se aprovechan. Le mandamos un saludito. Le mandamos un saludo a estas 3 grandes empresas. oye, y por el otro lado, por la otra vereda, tenemos que tener en cuenta que si uno quiere atenderse particularmente, también el acceso a un psicólogo igual está muy elevado el costo, ¿cachai? Claro. Que al final no te sale a cuenta tener terapias con psicólogo particular. No solamente es caro, sino que la mayoría no atiende por FONASA. La mayoría son particulares. Más encima. Son 6, 8 sesiones de 30.000 pesos, 40.000 pesos, no sé cómo estarán ahora, a ver. Tan aprox a lo Claro. que tú mencionaste. ¿Mm? Tan más o menos ¿No? lo que tú, por FONASA tiempo atrás me acuerdo que un conocido me dijo que estaba pagando como 30 lucas por FONASA. Que encontró ¿Y una, sí, porque por hay la una... Y por la ISAPRE la misma cuestión, porque también la ISAPRE te cubre ¿cuántos? 5 o 4 sesiones, porque la ISAPRE se cuida la espalda, para la salud mental dan un poquito de presupuesto nomás y venga el billete. Entonces tenés que meterte a las cosas que se llaman al GES, que tengo entendido que es para FONASA y para ISAPRE. Entonces te metí a un plan GES y te atiende un profesional que tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado, pero hasta donde sé, viene recién saliendo con poca experiencia y según lo que te toque ahí. Entonces también vuelve a aparecer el mismo tema. Está muy al debe. Sí, Oye, estamos con eso. Sigamos con los comentarios, por favor, porque tenemos hartos comentarios. Lorena dijo uno que no se leyó, ¿ah? Lorena Oye, dijo uno que no se leyó. Hay uno de la Lorena que no se leyó. Sí, ese parece que era, ¿no? Número 2 parece que No, estuviera el súper siguiente. feliz. Sí. El siguiente me parece que era, ¿o no? No, ese también. Hay uno que dijo que se lo toma. Me imagino placebo. ese efecto placebo. Ese es el efecto que producen la mayoría de los medicamentos en realidad.
Bueno, en cuanto a ansiolítico, porque los otros son de analgesia, que es diferente. No Eh, digas eso, Lorena. Además dice No que lo digas compro eso. en una receta del 2020 y lo vende. ¡Oh, no! Ese, mira, Lorena, acabas de echar de cabeza a las farmacias porque tienen que revisar la fecha de la receta, a menos que esta diga estrictamente permanente y que sea retenida. Calla, Panche, que tiene que ir al Oye, psiquiatra y le van a dar así otro palo más. Sí. oye, Ese palo olvidémoslo. literalmente se autofunó. No, pero tranquilo, está bien. Un paciente con ACV o cualquier enfermedad debe ir acompañada sí o sí de terapia y no solo el paciente, sino también para el cuidador. Mi mamá se deprimía mucho y no aceptaba su situación y yo tenía que vivir con todo eso y la carga psicológica te la encargo, es tremenda. Eso es muy cierto. Sí, es verdad. Porque al final te cambia la Oye, dinámica sí, familiar, pues. Mira, ¿sabes sí, tú lo es que que es administrar medicamentos por vía nasogástrica? Ajá. ¿Ese es Es, por la sonda, no? ¿De la guata? No. ¿No? no, Matías. Gracias. por atrás, ¿no? ¿Qué La hablan sonda Gracias. nasogástrica es una sonda que va conectada desde tu nariz, pasa todo esto así Ah, hasta sí, llegar al Ah, estómago. ya. Es sí, súper una vez tuve difícil esa administrar medicamentos y alimentación por vía nasogástrica porque sabías tú que si le entra un poco de aire a esa persona por la sonda le puede provocar una cuestión que se llama... Ay, mira, se pero me se olvidó. ahoga, ¿qué es lo que le... Sí, tiene que ver con el ahogamiento. Pero, pero se Aparte de supone, que provocas que el paciente se infle porque entra aire. Y si esa comida, por ejemplo, se devuelve, una neumonía por aspiración. aspiración. Neumonía Eso. aspirativa. Esa era. Ahora me acordé porque alguien lo dijo, ¿qué pasa si le dais la leche a la vaca de esta manera? Por eso me acordé. Entonces, eso es muy complejo. Y aparte, mira, esto, no sé, por lo menos yo recibí clases de cómo administrar medicamentos y comida o alimentación por sonda nasogástrica. Y es muy complejo porque más encima, si tú no presionas bien, el aire se devuelve por la misma jeringa y te la sube. O si no cuidas bien el embolo de El la amaretto. jeringa, Émbolo. si no lo cuidas bien, no solamente se te devuelve, sino que también corres el riesgo de que esta baje con mucha rapidez y eso provoca tapones en la vía y es un sufrimiento muy grande para el paciente porque tienes que sacarle la sonda y volver a colocársela. O sea, ya saben, la gente que le ha pasado esas cosas es porque obviamente la persona que estaba haciendo ese procedimiento no sabía. De hecho, mira, No si tú sabía cómo hacerlo. mira, yo te voy a mostrar con este cablecito, mira. Te voy a mostrar con ¿dónde tengo el cable? Aquí tengo el cable para mostrarte. Esta es la sonda, por ejemplo, por donde tú administras la alimentación. Tú estás viendo solo un tubito, ¿cierto? Tú pones la cosa. Para poder administrar todo, estas vienen con un tapón. Vienen todas con un tapón. Tú sacas el tapón y le pones el dedo de esta manera, doblas así, se dobla y presionas así. Si sacas el tapón. Porque de esta manera no le entra el aire al paciente, porque eso produce mucha inflación en el paciente. Y si tú lo haces mal, no solamente es traumático para la persona que administra, sino más el sufrimiento para el paciente, que tienen que sacarle la sonda, que no se ocupa ningún tipo de anestesia para poder colocársela al paciente. Entonces son súper complejos y aparte mentalmente uno como cuidador termina muy cansado porque este tipo de personas con ACV requieren de paños, ejercicios, tienes que darle el medicamento, algunos son violentos. A mí me tocó simplemente amarrarle las manos a una persona porque tiraba combos para todos lados. ¿Cachai? Es todo un desafío y no solamente con este tipo de pacientes. Las personas que sufren, ejemplo, de Alzheimer, de demencia senil, que sufren ese tipo de enfermedades que también son neurodegenerativas, recordemos que son enfermedades que van secando poco a poco el cerebro y uno va perdiendo todas sus facultades, también lo mismo pasa con ellos, también tienes que tener cuidado porque son personas que muchas veces dejan la cocina encendida, salen a caminar, se pierden, no tienen idea de para dónde va el mundo. Entonces el estrés para la persona que cuida es demasiado grande. A mí
lo que yo les decía, mi proceso de salud mental también tiene que ver mucho con esto, porque yo me hice cargo de una persona que sufrió un accidente cerebrovascular y me llevé todo el peso, me llevé el peso de la hospitalización, el peso del cuidado, el peso y todavía tengo ese peso encima porque tenemos que estar cuidando a esta persona todo el tiempo porque en cualquier momento se nos desvanece, se cae, pierden el equilibrio, porque algunos quedan con secuelas para caminar, algunos para escuchar, otros para poder hablar o tragar. Y me emocioné. No, yo tengo Pero fue entendido, así, yo tengo entendido y no sé cómo es que si estoy mal, por favor, díganmelo igual, pero tengo entendido que cuando ocurren estos temas de ACV, esos procesos que tú mismo mencionabas, el tema del Alzheimer y todas esas patologías, al final como que se aceleran cuando ocurre un ACV, como que al final, no sé, pues, no es necesario que la persona así como tenga mucha edad, pero si te llega una ACV, igual te puede desencadenar que todos esos procesos se aceleren. Mira, claro, depende. ¿Por qué? Porque es que Alzheimer, por ejemplo, tenemos el Alzheimer juvenil. Hay personas de nuestra edad, de 20 y 30 años, que están sufriendo Alzheimer. Entonces no es necesariamente que te venga una ACV para sufrir de ese tipo de enfermedades. Y el ACV... Pero a lo que me refiero es que obviamente como es un daño a nivel cerebral, ¿cachai? Al final igual todas estas patologías también te le aceleran, pues. O no es Sí, necesariamente. en teoría sí puede ser, pero mira, más que nada el ACV lo que te puede dejar más que Alzheimer son secuelas donde te afecte el tema de la memoria. Es decir, te puede borrar, por ejemplo, recuerdos hacia atrás. ¿Cachai? Tú perdís recuerdos antiguos de momentos que tú ya viviste. Esas son una de las secuelas más comunes que dejan los ACV. Como que te Fuera le de la desconfigura todo, desorientación, una cosa claro, así. fuera de la desorientación. Es que recordemos que nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios. Sí, pues. Entonces tenemos que ver qué parte del cerebro es la que va a afectar. Por ejemplo, Sí, en el caso de mi pacientito aquí de mi casa, a él, como les dije, le afectó el tálamo. Es como nuestro botón de encendido y apagado, lo que le explicaba al principio. Y a él, por ejemplo, hay momentos donde lamentablemente, lo voy a decir de forma muy vulgar, se le arrancan los enanitos para el bosque porque hay veces donde no saben dónde se paró. Porque a él le afectó la memoria hacia atrás, los recuerdos antiguos que él tiene. Hay veces que se acuerda de cosas muy antiguas, como hay momentos de que yo estoy al lado de él y me dice, tú no eres la Panchi, tú eres la Nati. Y afectó la sensibilidad de esta persona porque sus emociones también quedaron muy a flor de piel. Y él está conviviendo en este momento con 2 emociones que son las más que lo invaden. La ira y la emoción de llanto, la pena. ¿Cachai? Esas son las 2 emociones. La tristeza y la rabia son como las 2 que están ahí jugando con él constantemente. Y pasa de una emoción a otra, pero así. Ahí es el caso entonces que es necesario obviamente tener el apoyo de los médicos, pues, Por de esta supuesto. comisión médica que nombramos en su momento, ¿cachai? Que al final, ¿por qué son tantos especialistas? Al final porque tienen que obviamente acompañar en este proceso, tal como lo decías tú, tienen que prácticamente volver a enseñarle todo a la persona y además obviamente hacer un acompañamiento a la persona que va a quedar a cargo de esa persona que sufrió el ACV, porque al final te cambia rotundamente el sistema Mira, para de mí, vida, de cuidado, ¿cachai? sí, para mí era terrible porque yo me tenía que levantar a darle los remedios y no solamente dárselos, sino que le molía los medicamentos porque él usaba sonda nasogástrica, tenía que ducharlo, tenía que afeitarlo, yo le hacía sus ejercicios, después ya lo acompañaba a las terapias, lo llevaba a los controles, fue todo un cuento, pues yo lo pasé, de hecho, como les dije delante, una de las cosas que provocó todo esto en mí es precisamente eso, porque te producen cansancio constante. Tú estás dentro de una cajita donde están todo el tiempo así y no paran. Tu cabeza está así, no para, no para. Y tu cuerpo lamentablemente empieza a manifestarse. ¿Y cómo? Ustedes dos deben de saber que una de las más grandes manifestaciones de las crisis de pánico es que yo, por ejemplo, de la nada, solamente sentía como una presión en el pecho y empezaba a tiritar, empezaba a llorar y de una forma descontrolada y desconsolada.
Yo en mis últimas crisis fui a dar al médico pensando que me iba a dar un ataque porque la sensación era de ahogo, calambres en el pecho, los brazos pesados y muchos vómitos, muchas náuseas. Fuera de la caída de mi pelo, porque de esta parte de aquí se me cayó mucho pelo. Sí, es un tema complejo eso. Al final, como lo decía en un principio, al final son esos temas, uno quizás no los ve, ¿cachai? Y por eso yo creo que muchos no se tratan tampoco el tema de la salud mental. Porque no lo logran identificar, ¿cachai? O cuando lo identifican muy tarde. Cuando ya No tienen, el cuerpo te avisa, te pasa la cuenta, ¿cachai? o no tienen acceso a la salud también, pues, sí, por lo caro que es también. O Recordemos que inclusive si esto pasa hacia un hombre, ¿cachai? Porque ya, crisis de pánico, es como la sociedad, lo que hablamos en un momento, no me acuerdo si era en el directo y sin filtro, que al final como que al hombre como que se le ve en la sociedad como que no puede tener ninguna, es que lo que pasa es que demostrar debilidad, ¿cachai? las emociones débiles en los hombres están muy estigmatizadas. Estigmatizada, sí. Y al Eso es lo final, que al Y final la realidad es que el hombre es más débil que la mujer. sí, eso es verdad que al final los que más sufren igual hay muchos hombres que sufren de temas psicológicos. Es que yo creo que la salud mental y los temas psicológicos, eso no tiene definición de sexo, eso ataca a todo el mundo. Sí, Y ahora yo creo que lo siguiente que podríamos hacer, chicos, es avanzar con los comentarios, porque nos quedan muchos comentarios y nos queda poco tiempo. A ver, pero miren, a ver. para hacer algo, estaba pensando en eso también, para hacer algo justo, no le demos tanto análisis a los comentarios, leámoslo para que no quede ninguno fuera, Ya, ¿les tinca? Porque si perfecto. no, si nos ponemos a analizar cada uno, no vamos a terminar No, nunca. se nos va a ir. Tenemos tema para unas 3 horas más. Sí. ¿En cuál quedamos? Bueno, Ya no, cuando se habían funado. sí. En Por Nicole que cierto. dijo que los acompañantes necesitaban psicológico. En ese Sí. quedamos. ¿En Ese ese? lo leímos ya. Ya. Ese. Sí, Dice, en nuestro caso todos esos médicos sí la vieron, pero el psicólogo jamás de los jamás la vio. claramente. El Es lo que siguiente. hablamos. Es un problema del sistema médico y también de la municipalidad en caso de la salud en consultorio. Lo que ya Sí, decíamos en delante. Sí. sí. Yo terminé Entonces, con síndrome de cuidador y aún batallo con esas secuelas. Oh. a lo mejor eso te está pasando. Ánimo. No te Ánimo. pongas a analizarme, por favor. Lo está analizando aquí la Nicole, nuestra seguidora. Ya. Me atenderé en Chillán. Atenderé en Jaja. Chillán. Acá no funciona así en todos lados. Oh. Oh, te lo encargo, ¿ah? Lo patológico y lo psicológico van de la mano. Algunas cosas sí, algunos patológicos sí pueden ir de la mano con lo psicológico, pero la gran mayoría de las cosas psicológicas no son patológicas. Eso es lo que hay que tener, las definiciones son distintas. Nuestras emociones nos enferman cuando no las expresamos. Sí, no las expresamos nosotros, pero sin embargo nuestro cuerpo sí las da claras señales de cuando estamos con mucho estrés. Y ahí es cuando se desarma el sistema nervioso. Sí, Lo malo es lo encontrar malo a es encontrar hora con el psicólogo y te atiende una vez al mes. Eso también es complicado. No hacen nada, pues, con una al mes. Ya. Conozco una psicóloga que atiende barato y es maravillosa. Lo malo que no me puede atender por ser familia. Sí, es verdad. Los psicólogos no pueden atender a su familia. No. De hecho, ningún profesional debería atender a su misma familia, Sí. porque es poco ético y obviamente no se puede intervenir a alguien cercano. Pero recordemos que Chile es un país que no obedece. Sí, Pasando uno un se salió tema, de la hoy regla. gasté 54.000 pesos. Sí, pues si esa es la cuestión. Mi Pues, amor, eso no es en un nada. medicamento, En una 54 receta pesos. para un... Perdón, en una receta para un tratamiento de una enfermedad respiratoria me gasté 100.000 pesos en un día. Sí, pues sí. Enfermedad carísima. No, carísima. pancha. Uy, la eché de cabeza con lo de las recetas delante. El permanente dura 6 meses. Depende, porque a mí me acaban de dejar una receta permanente para todo el año. Después tiene que volver al psiquiatra. Sí, es verdad. Hay que volver Depende si lo constante. haces particular o consultorio. Particular generalmente te hacen volver seguido para que gastar más. Y con Obvio. consultorio
Recordemos que en una al Chile año. todo es parte de una colusión. Nicole dice, llegué a tomar 5 pastillas para el ánimo en un periodo de mi vida y no me hacían efecto, así que las dejé de tomar. Tú te fuerte. Yo no voy hace muchos ¿verdad? Yo no voy hace mucho al médico. Sé mis dosis. Pasando mi periodo de cáncer, dejaré de a poco el medicamento. Hágalo con precaución y con el apoyo de un médico. Es lo ideal. Por favor. Por favor. Por favor. Les da algo llamado vómito explosivo y eso causa que se les devuelva y les dé un paro cardiorrespiratorio. Mi tío falleció por ese motivo. Eso suele suceder, sí, eso es lo que provoca la neumonía aspirativa. Cuando se te devuelve el vómito, se te va a los pulmones y chao pescado. Ah, sí, sí. Hola, buenas noches, saludos. Saludos, Nicole preciosa. Gracias por estar en los comentarios. Te quiero. Después de una ACV todo se acelera. En mi experiencia aparecen nuevas enfermedades que se suman. Sí, puede ser. Mi mamá tuvo que aprender a comer, caminar y hacer todas sus necesidades biológicas nuevamente. Una ACV te entrega un bebé, pero en gigante. Eso es verdad. Porque la mayoría de las personas que sufren de ACV, sufren de disfagia. ¿Saben lo que es la disfagia? No, yo creo que se te muere un pedazo del cerebro y por lo tanto tienes que aprenderlo con el otro No, lado del no tiene nada cerebro. que ver Eso con es lo que eso, hace no la tiene nada que CB. ¿Va relacionado con eso? Sí, pero mira, la ACV produce una disfagia, que es otra complicación en las personas que sufren ACV. La disfagia es estos músculos de aquí cuando tú tragas, se mueven. Traguen saliva y se tocan así, hagan esto, No tengo háganlo. salida. De hecho, me quiero ir a tomar una cerveza. Sí. No ya, podéis sí, decir se siente una cosita aquí que se mueve. Sí. ya aquí los músculos, si son los músculos, no es solamente Sí. esto. Todo lo que está aquí se pone, Ujú. pierde movilidad. Los músculos de aquí pierden movilidad, los músculos de aquí de la cara pierden movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la comida en las personas que sufren ACV cuando comen sólido suele quedar escondida debajo de la lengua, puede quedar acá atrás, igual que los hámsters, empiezan a acumular comida aquí. Entonces, para eso tienen que tener al fonoaudiólogo, que es el encargado de hacer el ejercicio que tiene que ver con todo esto. O sea, al final tiene que aprender a hacer ese movimiento de difusión, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se hace? Viene el fonoaudiólogo, viene con un tipo tarrito de leche nan, con un polvito blanco, así como que parece harina cruda, así como, pero más doradito. Eso se disuelve en agua, en un poquito de agua, y eso se vuelve espeso, es como tipo chuño. Queda así como el chuño. ¿Conocen el chuño, cierto? Sí. Y esa cosita se la va dando al paciente y le hace la prueba. A ver qué tal. Le pone una cucharadita, la más chiquitita, que hay unas cucharas que son de este porte. Y le pones una cucharadita de esa al paciente y le dices al paciente, trague. ¿Y qué hace el paciente? Empieza a tragar. Y ahí vamos viendo y ejercitando la movilidad de todos los músculos que tiene que ver con toda esta parte de aquí. Y de a poco van. Y mira, y empiezan desde lo más líquido a lo más espeso, porque entre más se va ejercitando el paciente, más van espesando el líquido para que el paciente tenga mejor movilidad, porque si no le das sólido lo puedes matar, lo puedes ahogar. Recordemos que nuestra parte de aquí por dentro está dividida en dos partes. Una es para respirar, que se abre cuando respiramos, y la otra se cierra cuando comemos. ¿Se han fijado cuando uno les dice, uy, se te fue la comida por el camino viejo? Es porque simplemente la comida que tiene que ir por el tubo de la comida se va para el tubo del aire. Y ahí nos trapicamos, que la pura lumbar. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen ACV. Chiquillos, ¿saben que tocaron un tema que a mí me encanta? No, si no se notó. Ese que llevamos los comentarios. Mi mamá no recordaba mi nombre, luego con el tiempo eso fue mejorando algo, sí. En la pérdida de memoria en los pacientes con ACV es muy común. Pero todo esto falla en lo psicológico y en el sistema público, sí, porque lamentablemente las personas que cuidamos más el paciente, porque el paciente, recordemos que dependiendo de la patología o el síndrome, lo que tenga, se va deteriorando también el estado anímico y eso también afecta a los familiares. Afecta mucho a los familiares.
Mi Panchi, te envío un gran abrazo. No me puedo ni mencionar como cuidadora, pero tu tío, dices cuidadora de tu tío. Te siento, dice todo el tema de ansiedad y crisis es por todo lo emocional. Mi amor, también te mando un abrazo gigante y un beso enorme. Te quiero, te adoro. Gracias por estar aquí apoyando. Oye, quiero agradecer a todas las personas que hoy día estuvieron muy participativas, que se agradece infinitamente, porque como bien lo decimos, este espacio, bien lo dice el nombre, es la voz del pueblo. Nosotros aquí ponemos el tema para conversar, para analizar, pero la otra parte la hacen ustedes significativamente. Así que agradezco enormemente toda la participación de hoy día. Sí, estamos totalmente agradecidos. Jefe, no sé si todavía alcanzamos a darle espacio a los auspiciadores antes de cerrar el capítulo. Sí, sí. Para allá iba, para allá iba, para allá iba. Oye, saludar a nuestros queridos amigos de Deportes Hey, que tienen poleras de fútbol originales y réplicas, también para los más fanáticos, ¿ya? Aquí, como ven, una polera de la selección chilena, no es original, es réplica, pero es muy buena, es muy buena. Y también saludamos a nuestros queridos amigos de arreglos.pcfix, ¿ya? Ellos reparan tu computador a distancia de manera rápida y efectiva. Si tienen algún problema y necesita instalar los Office, necesita instalar, ¿cómo se llama? Antivirus o Windows, ya saben con quién hacerlo. Y más encima, desde la comodidad de su casa, contacte ahí a Arreglos PCFix. Es la solución. Así que muchas gracias a ellos también que nos dan su apoyo y respaldo. Oye, algo no menor, mencionar que también hoy día hice una cosa en el canal. Ahora nuestros programas, todos los programas que ustedes ven acá en A Tu Servicio, también los van a poder escuchar como formato podcast en Spotify, en Evox y en Amazon Music. Así que prontamente, ahí vienen. Sí. La voz del pueblo también va a estar en formato podcast. Así que nos van a poder Excelente. escuchar ahí por el teléfono ahí. Pueden ir en el auto escuchando también ahí, como gusten. Vamos a estar en todas las plataformas habidas y por haber. Así que Oye, es una noticia no menor y importantísima oye, para nosotros. es un tremendo logro para Ujú. nosotros. Es cada cosa que hagamos nosotros aquí es un logro cada vez más significativo para todos los que formamos el canal A Tu Servicio. Y Así es. ya como para ponerle, finalizando el programa, porque se supone que era una hora y vamos más de una hora. Nada, queremos darle las gracias a todas las personas que estuvieron nosotros a través de los comentarios, todas las personas que reaccionaron a este capítulo, les damos las gracias. Esperamos poder contar con su presencia para el próximo capítulo que vendría siendo ya el próximo jueves, por esta misma hora a través del mismo canal. Pero sobre todo dejarles la invitación, como lo hacemos siempre, a que si usted tiene una queja de la sociedad, tiene algo que le incomode, por favor, las puertas del canal están abiertas para escucharlo a través de los comentarios o por las redes sociales del canal, que me gustaría que después el jefe las diera, por favor. Entonces, Están apareciendo en pantalla, sí, ahí pues están abajito. constantemente apareciendo también. Sí. Para que cualquier cosa, como bien decimos siempre, este programa se llama La Voz del Pueblo y la idea es siempre hablar de las cosas que molestan con la finalidad de transparentar todo esto y también de hacernos escuchar, aunque seamos un canal chiquitito, no importa, que lleguemos a todas partes. Entonces la invitación es esa y como siempre, darle las gracias por la participación, sobre todo hoy día que tuvimos muchos comentarios. Así es. Así que, Cristian, ¿algunas palabras para finalizar? Nada más que agradecer, es verdad, creo que este programa donde más tuvimos participación de la gente, así que no creo que nos vamos todos contentos y satisfechos con la producción del programa y dar un abrazo y los invitamos nuevamente al próximo programa a seguir participando, se nos vienen más temas entretenidos y si ustedes proponen uno, lo vamos a hacer más divertido todavía, así que éxito y un abrazo. Así es. Así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otro programa. Siempre hacemos distintos programas, siempre vamos sorprendiendo y prontamente se vienen noticias. Así que atento a todas nuestras páginas. El pensamiento.
Sí, atentos a todo lo que vamos subiendo, compartiendo con ustedes, porque se vienen cositas, como dicen por ahí. Así que nos volvemos a encontrar en otra transmisión de A Tu Servicio y La Voz del Pueblo. Muchas gracias y buenas noches. Adiós. Chao, Chau. chao. Gracias por tu sintonía. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube @atuservicio.cl. Nos vemos en el próximo capítulo.